Muchas gracias, Álvaro. Bueno, yo me presento, mi nombre es Nicolás Ciarrochi y como ustedes ven ahí, yo soy coordinador de la sección de cuidados neurológicos críticos del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y antes que nada quiero agradecerle a Álvaro por la convocatoria y él lo que me pidió es que hablemos sobre el hematoma intracerebral, focalizándonos sobre el tratamiento. Así que vamos a hablar cuáles son los pilares del tratamiento en estos minutos, como para dejar claro cuáles son las pautas que uno debe seguir en los primeros minutos, horas y días del tratamiento de la hematoma intracerebral espontánea. Bueno, muy bien. Para esto vamos a hablar entonces de los pilares del tratamiento. Si uno tendría que definir cuáles son los puntos claves del tratamiento cerebral, son los que ustedes ven acá. A lo largo de esta clase vamos a estar hablando sobre estos temas. Casi no vamos a estar hablando de otro tema. Vamos a estar hablando de la coagulopatía, de la corrección, de cómo debemos manejar la presión arterial, y estos dos puntos lo que van a hacer es contener el hematoma. Uno de los principales puntos críticos que tiene el tratamiento del hematoma intracerebral va a ser evitar la expansión del hematoma, como ahora vamos a ver. El otro punto crítico va a ser tratar la hipertensión craniana si es que nuestro paciente la tiene. Y el otro punto es, bueno, ¿cuándo deberíamos, si es que deberíamos hacer el tratamiento, qué escenario, qué paciente y demás? Esto es lo que vamos a desarrollar en esta clase. Vamos a obviar toda la parte del diagnóstico porque esto entiendo que ya lo han visto, entiendo que estoy junto con médicos intensivistas, o la mayoría de ustedes son médicos intensivistas, entonces todo esto entiendo que ya lo vieron. Primero que nada les quiero mostrar, este es el algoritmo del INLS. El INLS es el curso de la Neurocritical Care. Para aquellos que no lo conocen, es como si fuera el ACLS, pero de neurointensivismo o de neurología. Bien, vamos a centralizarnos en la parte más inferior del cuadro, ¿no? Como dijimos, toda esta parte la vamos a obviar. En donde, por supuesto, tenemos control de la presión arterial. Vamos a ver si este target que ellos ponen acá, 180, 140, 180, es lo mismo. Por supuesto, la hemostasia es importante, y después hipertensión craniana y tratamiento quirúrgico, como acabamos de decir. Dos palabras que quiero decir sobre el cuadro clínico porque también es muy importante que lo tengamos presente. La cefalea está presente en más del 50% de los casos. Esto es fundamental que lo tengamos presente porque al momento de hacer el diagnóstico, a pacientes que tengan déficit neurológico y cefalea, tenemos que sospechar que tienen un hematoma. Asociado a esto, los pacientes tienen, como dijimos, inicio súbito de síntomas focales, que esto va a estar en relación a la localización del hematoma. Todos los signos focales que ustedes se pueden imaginar van a poder presentarse en pacientes con hematomas intraparenquimatosos. Y después, un número no despreciable de pacientes presentan alteración del estado de la conciencia. Acá, como ustedes pueden observar, de acuerdo a las series que analicen, van a encontrar aproximadamente un tercio de los pacientes van a tener alguna alteración del estado de la conciencia, y esto va a estar en relación a dos variables principalmente. La presencia de hipertensión endocraniana puede dar alteración del estado de la conciencia, o alteración directa, ya sea por compresión o por compromiso del sistema reticular activador ascendente. Estos son los dos principales causas de deterioro del estado de la conciencia. ¿Por qué lo dejo claro? Porque si nuestro paciente entra con deterioro del estado de la conciencia, pero tiene un hematoma que no tiene hipertensión endocraniana, ¿sí? Y no tiene una alteración directa del SARA, bueno, tenemos que pensar en otra causa que lo esté deteriorando. Puede llegar a ser crisis epiléptica como tenemos acá, puede llegar a ser cualquier otra causa, intoxicación, lo que ustedes quieran. Pero si alguien tiene un hematoma de 10 mililitros y no tiene compromiso del sistema reticular activador ascendente, no tendría por qué tener alteración del estado de la conciencia. Uno presume que un paciente adulto puede tolerar de forma adecuada un hematoma de unos 30 mililitros. Por arriba de 30 mililitros de hematoma, en general los pacientes van a tener algún grado de deterioro de la conciencia por hipertensión endocraniana o por alteración del sistema reticular activador ascendente. Dos ideas que quiero que se lleven fundamentales. Si alguien tiene cefalea y foco, esto es un hematoma cerebral hasta que se demuestre lo contrario. Es muy raro que el estudio isquémico dé cefalea. No es imposible, pero es extremadamente poco probable. Y otro de los datos fundamentales. El 34%, es decir, un tercio también de los pacientes, van a presentar deterioro durante la primera hora de evaluación.
es decir, un paciente entra con, pongámosle, 14 puntos de Glasgow, 15 puntos de Glasgow, es esperable que un tercio de estos pacientes durante la primera hora que nosotros lo estamos evaluando vayan a tener una pérdida de 2 puntos del score de Glasgow en este escenario. Y esto es fundamental que lo tengamos presente porque no son pacientes los pacientes con hematomas intracelulares no son pacientes que uno puede dejar sin ningún tipo de monitoreo. ¿Cuáles son las causas que van a dar entonces este deterioro de la conciencia dentro de la primera hora? Bueno, principalmente la expansión del hematoma, ¿no? La expansión del hematoma lleva, de acuerdo a cómo lo quieran definir ustedes, hay muchas definiciones, comúnmente se define como el aumento del 33% del volumen, pero se puede definir de acuerdo a valores absolutos, de acuerdo a los distintos estudios que ustedes quieran utilizar. Pero sí lo que tenemos que tener presente es que es mucho más frecuente si la primera imagen se hace dentro de las primeras 6 horas. Y esto es básicamente porque el hematoma tiende a expandirse ni bien se ha generado. Es decir, si un paciente ingresa con 1 hora, 2 horas de evolución, es esperable que ese paciente, la primera tomografía que yo esté viendo, no me esté mostrando el hematoma real, sino que yo voy a ver más adelante el volumen real. En cambio, si veo un paciente que llega aproximadamente a las 12-24 horas del inicio de los síntomas, es probable que el volumen del hematoma sea el volumen final. Esto es un concepto prácticamente idéntico al que sucede con la tomografía de tórax, la tomografía de cerebro de los pacientes con trauma craneoencefálico, ¿no? El dogma que la primera tomografía nunca es la peor. Bueno, este concepto es parecido. Si estoy muy cerca a la primera imagen, al inicio de los síntomas, es probable que el volumen que yo esté viendo no sea real. Y esto es importante para que nosotros lo tengamos en consideración. Por supuesto que la expansión del volumen del hematoma está asociado a peor pronóstico, ya sea mortalidad y a morbilidad, y los factores de riesgo caen de maduro, ¿no? Siendo la coagulopatía uno de los más importantes, la presencia de hipertensión y cualquier alteración de la función plaquetaria, como puede ser consumo de alcohol, falla renal. Hay algunos signos tomográficos que pueden llegar a predecir el aumento del hematoma, que pueden llegar a ser, ahí tienen la especificidad de cada uno, con una sensibilidad que no es tan buena en ningún caso, siendo el spot sign uno de los más conocidos. Esto es la presencia de contrastes en una angiotomografía dentro o en la periferia del hematoma, vemos sobre una imagen, o el signo del halo. Bueno, el signo del halo es una imagen que en general lo que observamos es un hematoma y alrededor del hematoma una zona ligeramente hipodensa en relación al hematoma. Eso quiere decir que es sangre fresca que todavía no ha llegado a coagularse, así que me está hablando de coagulopatía, un signo similar al signo de la mezcla. Aquí tenemos el signo del halo y aquí tenemos al lado el spot sign, uno de los más conocidos. ¿Sí? Acá pueden observar, esto es una angiotomografía, este es el volumen del hematoma, son 2 pacientes diferentes, en donde podemos observar la presencia de una gota de contraste en su interior. ¿Sí? Con respecto al edema perihematoma, que es otra de las causas comunes que pueden llegar a dar deterioro de la conciencia, pero a diferencia de lo que habíamos visto previamente, que es la expansión del hematoma, el edema no lo va a dar durante las primeras horas. Difícilmente un paciente vaya a tener deterioro de la conciencia secundario al edema producido en la zona perihematoma. Y esto es importante que lo tengamos en consideración porque otra vez, si un paciente presenta deterioro de la conciencia, el hematoma no está más grande, tenemos que buscar otra causa. Aquí podemos ver toda la cascada que genera el edema perihematoma y es importante que tengamos presente cómo vamos agregando, por el paso de las horas, distintos grados de fisiopatología, ¿no? Entonces tenemos que en las primeras horas lo que tenemos es una alteración de la membrana celular, entonces hay un aumento del edema intracelular, y lo que observamos es edema citotóxico. En general es edema intracelular. Posteriormente, llegada más las 72 horas, tenemos inflamación, alteración de la barrera hematoencefálica, agregamos un edema vasogénico, y posteriormente a las 72 horas, la degradación de la hemoglobina de los glóbulos rojos va a llevar a aumentos radicales libres, apoptosis, muerte neuronal, como aquí observamos, y va a aumentar el edema. Estos son fenómenos aditivos.
¿Por qué es importante que lo tengamos presente y decir que son fenómenos aditivos? Porque tenemos un momento del pico del edema. Acá pueden observar como en este estudio ellos midieron el volumen del edema perihematoma con una imagen tomográfica. Hay diversos estudios de estos, pero podemos observar cómo dentro de la primera hora el edema perihematoma era de 20 mililitros en este caso, fue aumentando progresivamente con un pico que en general se estima que está entre el día 5 a 10 aproximadamente. Es en este rango de días en donde está el pico del edema. ¿Por qué es importante que lo tengamos presente? Porque, por supuesto, nuestro paciente va a tener más riesgo de tener deterioro del estado de la conciencia secundario al edema perihematoma en esos días. ¿Sí? Entonces, si ya han pasado 10 días, es poco probable que nuestro paciente presente deterioro del estado de la conciencia secundario a la hipertensión determinada por el edema perihematoma. Pero si sucede durante los primeros días, tenemos que tener presente de que puede llegar a ser la causa. Uno diría, bueno, si tenemos edema perihematoma, hay que tratarlo con terapia hiperosmolar. A mí me gustaría meternos ya un poco sobre el tratamiento, tener presente cómo funciona la terapia hiperosmolar. Y la terapia hiperosmolar, tanto el sodio hipertónico como el manitol, tienen mecanismos de acción relativamente similares. Uno de sus principales mecanismos de acción es el cambio reológico de la sangre, es decir, que disminuye la viscosidad. Ustedes seguramente han pasado un bolo de manitol, un bolo de sodio y habían visto cómo en el lapso de unos pocos minutos, en algunos casos hasta segundos, logra disminuir la presión intracraneana. Y esto no es porque logra hacer un fenómeno osmótico y sacar agua del cerebro, porque eso no está el tiempo físico para poder hacerlo. Y básicamente lo hace por este mecanismo, disminuye la viscosidad de la sangre. Como ustedes conocen, esta teoría de Pascal, si nosotros disminuimos disminuimos la viscosidad de la sangre, ¿no? Aquí tenemos la viscosidad, por supuesto, disminuye la resistencia, y eso quiere decir que mejora el flujo sanguíneo cerebral. Si mejora el flujo sanguíneo cerebral, nuestro paciente entra en esta cascada, la conocida cascada vasoconstrictora, en donde si mejora el flujo sanguíneo cerebral o la perfusión cerebral, lleva a vasoconstricción, menor volumen sanguíneo y disminuye la PIC. Esta es un círculo virtuoso, si uno lo quiere llamar de alguna manera. Por supuesto que esto hay que tener presente que tiene que ser en zonas en donde el tejido cerebral tenga presencia de autorregulación, porque en las zonas en donde no hay autorregulación, donde este mecanismo no existe, esto no se va a cumplir. Esto es un concepto que quiero que tengamos presente para la siguiente diapositiva. Otro de los mecanismos es, bueno, como dijimos, la deshidratación del tejido cerebral. Seguramente han escuchado el coeficiente de reflexión, que quiere decir qué tanto pasa una sustancia en la barrera hematoencefálica. 0 es totalmente permeable, 1 es completamente impermeable. El sodio hipertónico tiene un coeficiente de reflexión de 1, es decir, no pasa nada a la barrera hematoencefálica. El manitol tiene de aproximadamente 0,9. Ahora, tengamos presente algo. Esto, para que exista esta terapéutica y que realmente se pueda utilizar, la barrera hematoencefálica tiene que estar sana. Porque si no hay gradiente osmótico, como acá decimos, por lo tanto, o sea, no hay gradiente osmótico, este tejido, el sodio pasa a la barrera hematoencefálica, no tiene ningún tipo de validez. Por lo tanto, a lo que quiero llegar con esto es que lo que va a hacer tanto el sodio como el manitol es reducir el volumen del tejido cerebral sano. Lo que hace es trabajar sobre el tejido cerebral sano. ¿Y por qué lo insisto tanto con respecto a esto? Porque no son medidas antiedema. No tenemos actualmente ninguna droga, ni corticoide, ni ningún biológico, que hay varios que están en estudio, que logre mejorar el edema asociado al hematómetro parenquimatoso. Así como tampoco ni al trauma ni a ninguno de los casos. Lo que hacemos nosotros con el sodio o con el manitol es básicamente reducir el volumen del tejido cerebral sano, el tejido cerebral que tiene autorregulación, porque si no, no tenemos la cascada vasoconstrictora, y que tiene barrera hematoencefálica permeable, porque si no, no hay gradiente osmótico. Y esto lo tenemos que entender porque si nosotros no tenemos hipertensión intracraneana, no tiene ningún criterio pasar manitol y sodio a pacientes solamente por el hecho de que tengan edema cerebral, ¿no? Porque es muy común que uno hace una tomografía, a las 24 horas hago una nueva tomografía, veo aumento del edema perihematoma y digo, bueno, pongámosle
una dosis manitol a ver si mejoramos el edema. Eso no va a suceder. Y no solo no va a suceder, sino que muy probablemente empeoremos el edema. Así que por favor, si van a usar sodio o manitol, eso lo podemos discutir eternamente. ¿Y cuál es mejor? No hay una que sea mejor que la otra, sodio ni manitol. Úsenlo únicamente en casos en donde ustedes sospechen la presencia de hipertensión endocraniana o en el caso de que tengan una hiponatremia. Otro de los puntos importantes que dijimos es la reversión de la coagulopatía. Sin ningún lugar a duda, la presencia de coagulopatía en pacientes con hematomas intraparenquimatosos es una urgencia y se debe revertir lo más rápido posible. Y hay algo que hay que tener en consideración. No importa la causa por la cual esté anticoagulado. No importa si le acabamos de poner una válvula en posición mitral mecánica. No importa la causa por la cual esté anticoagulado, hay que revertir la anticoagulación. Después podemos discutir cuándo se reinicia la anticoagulación. Y por supuesto, en diferentes escenarios vamos a esperar más o vamos a esperar menos. Una válvula en posición mitral no vamos a esperar demasiados días. En cambio, si es por una fibrilación auricular, posiblemente podemos esperar más. ¿Está bien? Pero hay algo que yo quiero que tengan presente, es que no importa con qué esté anticoagulado, ni por qué está anticoagulado. Si un paciente tiene un hematoma intracerebral, lo primero que tenemos que hacer es revertir la anticoagulación. Y la siguiente pregunta es ¿cuándo reinicio la anticoagulación? Pero sin ningún lugar a duda hay que revertirlo. Los antagonistas de la vitamina K, como ustedes pueden ver ahí, van a aumentar el riesgo de hematomas intracerebrales y por supuesto que mayor RIN, mayor el riesgo que hay. Y por supuesto, pacientes que tengan hematomas intracerebrales y estén anticoagulados tienen mayor riesgo de mortalidad. ¿Cómo se revierte los antagonistas de la vitamina K? La respuesta sencilla sería dándole vitamina K, no hay mucha duda con respecto a eso, con una carga de 10 miligramos intravenosa. El principal problema que podemos llegar a tener ahí es que la vitamina K va a tardar en hacer efecto. Como decía ahí, la normalización puede llevar hasta 24 horas. Así que si yo lo que estoy diciendo es que el hematoma se expande dentro de las primeras horas, como recién veíamos, bien, si yo tardo 24 horas en normalizar el RIN, la verdad que no estoy haciéndole ningún favor a nuestro paciente. Por lo tanto, tengo que hacer una reversión lo más rápido posible. Y acá tengo dos grandes posibilidades. Los concentrados protrombínicos, que tienen de 3 factores o de 4 factores, el Veriplex, Protonplex, la marca comercial que ustedes quieran tener, ¿sí? O el plasma fresco congelado. En general, la mayoría de nosotros, si tiene, debería usar concentrados protrombínicos. Básicamente, ¿por qué? Bueno, se administra más precozmente, logra una reversión más rápido y aparentemente tiene una duración de acción un poco más larga que el plasma fresco congelado, pero lo cual no podemos confirmar. Pero básicamente, ¿cuál sería la idea? Ustedes imaginen que para revertir las dosis habituales son de 30 unidades kilo de paciente para revertir concentrados protrombínicos y para el plasma fresco congelado, como ustedes ven ahí, son 30 mililitros kilo. Supongamos un paciente de 70 kilos, que haya que revertir la anticoagulación. No importa el valor de RIN, un valor de RIN estable dentro del rango. Para factores concentrados protrombínicos, yo le voy a tener que pasar 2100 factores, de acuerdo a la marca comercial que ustedes tengan. Los 500 mililitros vienen en los 500 unidades vienen en 50 mililitros. Esto quiere decir que aproximadamente le voy a tener que pasar 4 frascos o 4 frascos o 5 frascos de acuerdo a la cantidad que ustedes quieren. Pero estamos hablando de 250 mililitros. ¿Bien? Pero si voy al plasma fresco congelado, estoy hablando de que le tengo que pasar 2 litros de plasma. Primero que el problema de los 2 litros de plasma es que eso va a generar insuficiencia cardíaca eventualmente si el paciente ya tiene algún signo de hipertensión arterial previo. Es un riesgo bastante grande porque encima lo tengo que pasar rápido. Lo tengo que descongelar y lo tengo que tener. Y no está libre de complicaciones, por supuesto. Entonces, en este escenario uno diría, sí, fantástico. Es extremadamente más caro los concentrados protrombínicos, pero tienen un real beneficio. No ha mostrado los beneficios en los outcomes, pero si tienen concentrados protrombínicos, utilícenlos. Aquí tenemos la causa de por qué usamos la vitamina K. La vitamina K la usamos porque los concentrados protrombínicos, como dijimos, tienen una duración de acción de 12 a 24 horas. Si esto dura 12 horas, a partir de las 12 horas el RIN empieza a subir. Este es el llamado efecto rebote del RIN. Y es acá donde el uso de la vitamina K ya me está generando factores de coagulación propios que me permiten mantener
el TP y por ende el RIN dentro de valores estables. Por ende, ambos dos tengo que utilizar tanto la vitamina K con 10 miligramos y concentrados protomínicos o permafrost congelado. Esto es de acuerdo a su recomendación. Toda la recomendación de guía de antitrombóticos está hecho basada en esta guía que les recomiendo que lean. Voy a ir un poco más rápido, si no nos vamos a pasar de tiempo y va a ser muy tedioso. Inhibidores del factor 10A. Hace no demasiado tiempo, el año pasado, salió el estudio del Anexa 4 con el Andexanet alfa, una droga que ha mostrado ser muy eficiente en revertir la anticoagulación por rivaroxaban y apixaban, que son los más comúnmente utilizados. Con respecto al inhibidor de la trombina, en caso de no tener ninguno, ni el apixaban ni el idalizumab, que es para el dabigatran, lo que yo les recomiendo es que usen dosis supramáximas, que son 50 unidades kilo de concentrados protombílicos. En cualquier escenario, ya sea dabigatran, apixaban, rivaroxaban, podemos llegar a utilizar estos para intentar disminuir la dosis del fármaco. Básicamente lo que estamos haciendo es agotar los sitios de unión del fármaco con esta dosis bastante alta. Muy poco poder de evidencia para usarlos. La heparina no fraccionada, ustedes ya lo conocen, sulfato de protamina, hay que tener en consideración que hay que revertir lo que se ha pasado en las últimas 2 a 3 horas, así que tenemos que calcular por eso, y el sulfato de protamina, si lo pasamos a dosis mayor, tengamos conciencia de que es procoagulante. Perdón, es anticoagulante, discúlpenme, es anticoagulante. Por ende, si yo paso una dosis mayor de la que debería pasar, corro el riesgo de aumentar la coagulopatía de nuestro paciente. Así que la dosis que yo tengo que utilizar es la dosis exacta que quiero revertir de heparina no fraccionada. Con respecto a la heparina de bajo peso molecular, estamos en una situación parecida a lo previo. Lo que tenemos que utilizar es la protamina, pero teniendo presente que solamente va a neutralizar el efecto 2A, poco efecto sobre su inhibición sobre el factor 10, por lo tanto, se presume que aproximadamente inhibe solamente el 30% de su actividad. Igualmente, deberíamos pasarla si el paciente venía anticoagulado con heparina bajo peso molecular. ¿Qué hacemos con los antiplaquetarios? Había mucha discusión durante varios años. Por suerte, el estudio PATCH intentó resolver este problema y nos mostró que aparentemente no tenemos un beneficio. Vamos a hablar un poco sobre el estudio PATCH. Es un estudio multicéntrico aleatorizado, como ustedes ven ahí, en donde hizo transfusión plaquetaria versus tratamiento estándar, que era no transfusión plaquetaria, en hematomas intracerebrales que hayan ingresado dentro de las 6 horas y reciben antiagregantes, como pueden ser aspirina y clopidogrel. Un poco de las cosas que quiero que veamos del PATCH trial para que lo tengamos en consideración. Eran hematomas muy chiquititos, 13 mililitros contra 8, eran hematomas muy chicos, de pacientes que estaban con buen examen neurológico en la mayoría de los casos, por lo tanto, eran pacientes con hematomas pequeños y buen grado neurológico. En ese contexto, pareciera ser de que no hay un beneficio de pasarle plaquetas. Nos quedan algunas interrogantes sobre podríamos pasarlos a algún otro escenario, pero en principio no estaría indicada la transfusión de plaquetas de forma rutinaria a todos los pacientes que vengan con aspirina y tengan un hematoma intraparenquimatoso. Cabe destacarse que muy pocos pacientes tenían clopidogrel, por lo tanto no podemos saber qué hacer si venían con aspirina clopidogrel, ya que la mayoría, como ustedes pueden observar, solo venía 73% y 84%, solo venían con aspirina. Pero en principio es importante destacar, aquí vemos que no hubo diferencia en los resultados, con una expansión del hematoma mínima en ambos grupos, lo cual llamó muchísimo la atención. Por lo tanto, actualmente no hay una recomendación de transfusión de plaquetas. No deberíamos transfundirlo de forma reglada. Otra de las posibilidades para intentar estabilizar el hematoma es el uso del ácido tranexámico. El ácido tranexámico ha tomado importancia en los últimos años en diversas patologías neurológicas, ya de por sí en la HCA, algo que se venía usando hace bastante tiempo. Posteriormente en el hematoma intraparenquimatoso, y hace un año atrás salió
el estudio del ácido tranexámico en trauma de cráneo que ha mostrado resultados favorables en un subgrupo de pacientes. ¿Qué pasó con el TEACH Trial? Como ustedes lo ven ahí, no voy a repetir datos que aquí ustedes están viendo. Los resultados no fueron positivos. No hubo una diferencia significativa en el outcome neurológico de los pacientes. Sí encontró que hubo una menor tendencia a la expansión del hematoma y en los primeros, en la primera inicial, se encontró una mejoría en la mortalidad, pero a los 90 días, que era el resultado primario del trial, no pudo encontrar efectos beneficiosos. Esto hay que considerarlo muy importante, que era el uso dentro de las 8 horas del evento. Esto lo digo porque es importante, porque conocemos que el ácido tranexámico en la mayoría de los escenarios en los cuales se utiliza, sobre todo en politrauma y en trauma de cráneo, pareciera ser que su beneficio es usarlo dentro de las primeras 3 horas. Esto es algo que no exploró el TEACH Trial, así que no podemos estar seguros si dentro de las primeras 3 horas el uso de ácido tranexámico no podría llegar a ser beneficioso. No estoy diciendo que hay que usarlo en todos los pacientes, pero digo que lo deberíamos considerar. Ustedes pueden observar que solamente una minoría de los pacientes, el 36 y el 35%, tenían menos de 3 horas de evolución al momento de la randomización. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que ha sangrado muy recientemente, podría considerar la dosis de tranexámico. Nosotros en nuestra práctica lo usamos en casos en donde estamos muy cerca del evento inicial, sino posteriormente, la verdad que en principio no tenemos un sustento bibliográfico para utilizarlo. Lo mismo que les decía de la guía americana, aquí tienen la guía europea, que también se las recomiendo, que salió el año pasado. Básicamente repite lo que yo les estoy comentando acá, les recomiendo que la lean para poder tener en consideración cómo y cuándo revertir la anticoagulación en pacientes con hematomas intracerebrales. Otro de los puntos claves es el manejo de la presión arterial. Como acabamos de decir, el INLS dice 140-180. La guía, que es una guía que ya ha quedado un poco desactualizada, observen acá lo que dice, 150-220. Dice que disminuirlo a 140 es seguro y puede mejorar los outcomes neurológicos. Pero la verdad que la información que tenemos no es contundente, realmente es un problema. ¿Es lo mismo mantenerlo en 150 que en 210? No lo sabemos. Bueno, vamos a intentar ver qué información tenemos. Un poco de historia. ¿Por qué la guía dice esto? ¿No? Los estudios, tanto el INTERACT como el ATTACH-1, son estudios de muy bajo poder de pacientes, eran casi estudios pilotos, de hecho el INTERACT era un estudio piloto. Lo que intentaron documentar es que se podía bajar la presión arterial, ¿no? Porque una de las cosas que se decía en ese momento, que se presumía, era que si nosotros bajábamos mucho la presión arterial, el área de penumbra, perihematoma, iba a sufrir, entonces iba a empeorar los resultados neurológicos, un concepto muy similar al que sucede al estrés isquémico, lo cual es cierto, uno no le baja la presión arterial a un estrés isquémico. Pero el problema que tenemos es que si no le bajamos la presión arterial al hematoma metaparenquimatoso, aumenta el riesgo de expansión del hematoma, como ya hemos visto. Entonces tenemos esta difícil balanza. Lo que sabíamos hasta este momento es que parecía que era seguro, lo que no sabíamos es que si era mejor. En base a esto, en el 2013 salió el INTERACT 2, que después de reclutar 2.800 pacientes, no encontró diferencias significativas, fue un resultado que bordeó el resultado positivo, pero lamentablemente no lo encontró. Utilizaron tratamiento intensivo versus guía, aquí pueden ver los valores. Pero cuando uno va a ver la tabla, esto fue medio mentiroso realmente, ¿no? Porque no están diciendo que ellos tratan a los pacientes en 180 de sistólica contra 140, sino que realmente lo que vieron fue 140 de sistólica en promedio contra 150 de sistólica. Y por supuesto que, de hecho, un poco más, estos son horas, ¿no? Fíjense que más cerca del tiempo, la verdad que 10 milímetros de mercurio es esperable que no genere un cambio significativo. Por lo tanto, cuando estamos diciendo esto, no estamos diciendo que este estudio dijo, mira, 140 es lo mismo que 180. La verdad que no, estamos diciendo que manejarlo entre 140 y 150 parece lo mismo. Lo mismo le sucedió al estudio ATTACH, que fue publicado en el 2016, que intentó mostrar lo mismo, tratamiento intensivo versus tratamiento estándar en esas características de pacientes.
Otra consideración importante eran la mayoría hematomas profundos, la mayoría de 10 mililitros aproximadamente, y eran todos con buen grado neurológico. Por supuesto que no mejoró la mortalidad o la disabilidad. Y acá es el problema, ¿no? Porque uno dice, si ustedes ven las conclusiones, y esto es lo que tenemos que tener mucho cuidado, los pacientes tenían dos grupos asignados, 110, 179 o 140, 179. Entonces uno presume de que da exactamente lo mismo. De hecho, en este estudio lo que se vio era que tenían mayor grado de complicaciones los pacientes a los que les bajábamos la presión arterial por debajo de 139. Aquí podemos ver que los resultados no fueron diferentes, las expansiones del hematoma tendieron a ser menores en el tratamiento intensivo y tuvieron mayor tasa de efectos adversos los pacientes en tratamiento intensivo, sobre todo falla renal cuando uno lo va a ver en mayor detalle. Y aquí volvemos otra vez al mismo problema. Cuando observamos los gráficos de manejo de presión arterial, observamos que el manejo intensivo se fue hasta 120, está en el límite inferior, y lo mismo sucedió en el manejo liberal, si uno lo quiere llamar, o manejo estándar, que también manejaba 140 de sistólica. Por lo tanto, lo que tenemos que tener presente es que si bien la guía maneja un rango muy alto y la mayoría de la bibliografía maneja un rango muy alto, tenemos que tener presente que los estudios lo que nos mostraron es que parece ser que deberíamos manejar entre 140 y 150. Parece que es seguro, y parece que ahí es donde yo obtengo los mejores resultados. Si bajo por debajo de 140, es muy probablemente yo genere mayor alteración. Esto es lo que podemos rescatar de los estudios. Esto puede dar para un webinar entero todos estos temas que yo estoy charlando, por ende estoy yendo rápido para tocar diferentes puntos y diferentes visiones. Otro de los temas importantes es el tratamiento quirúrgico. Hay diferentes opciones al tratamiento quirúrgico, puede ser la craniotomía con evacuación del hematoma, puede ser cranectomía descompresiva con o sin evacuación del hematoma, cirugía mínimamente invasiva o la única colocación de drenaje ventricular externo. Hay un escenario en donde estamos todos seguros, el hematoma cerebeloso. El hematoma cerebeloso se va a operar si este paciente tiene deterioro neurológico, compresión del tronco cefálico o una hidrocefalia obstructiva. En ese escenario clínico estamos todos seguros, de hecho le podemos agregar el mayor de 3 centímetros de diámetro, estamos casi todos seguros, nadie les va a discutir, ningún neurocirujano le va a decir, mirá, en estos 3 casos que yo les estoy mostrando acá, en todos los casos el neurocirujano va a estar de acuerdo en hacer una intervención quirúrgica. El problema va a suceder cuando estamos hablando de pacientes con hematomas supratentoriales, en donde hemos ido y vuelto muchas veces con el tratamiento del hematoma hidroparenquimatoso. En un inicio siempre se trató como una patología quirúrgica, por lo tanto todo hematoma se intentaba drenar, y después determinamos de que la verdad no pareciera ser tan así. Los estudios más importantes son los que yo les voy a presentar acá, lo más rápido posible para no agobiarlos. El Stitch Trial es uno de los más importantes, deberían leerlo, me gustaría que así lo hagan. Es un estudio que determinó en pacientes con hematomas que tengan menos de 72 horas de evolución, sí, y más de 2 centímetros de diámetro, la relativa que ustedes ven ahí, sí era beneficioso el tratamiento quirúrgico versus el tratamiento conservador. Aquí pueden ver cuáles eran las características de los hematomas. Eran hematomas voluminosos de 40 mililitros versus 37, ¿sí? Y eran, en su mayoría, estaban a más de 1 centímetro de la corteza. ¿Qué encontraron? No hubo diferencias significativas en ninguno de los outcomes, ni en el primario ni en el secundario. Sí es importante destacar que hubo un 25% de crossover, es decir, pacientes que estaban en el tratamiento médico y fueron al tratamiento quirúrgico, lo cual le podría haber quitado un poco de poder a este estudio. Pero lo cierto es que a partir de aquí determinamos, bueno, pareciera ser de que no es tan necesario operar. En el análisis de subgrupo, ellos encontraron que había algunas circunstancias en donde podría haber algún beneficio. ¿Cuáles podrían llegar a ser las circunstancias? Bueno, básicamente en pacientes que tenían hematomas que estaban a menos de 1 centímetro de la corteza,
es decir, hematomas periféricos, ¿sí? Y en pacientes que no estaban ni muy mal ni muy bien, si bien esto está tocando el 0 también, es decir, con 9 a 12 de Glasgow. En base a eso sale posteriormente el Stage 2, que lo que intenta determinar es, bueno, exploremos este subgrupo de pacientes, ¿no? Este paciente que tenga hematomas lobares a menos de 1 centímetro de la cabeza, es decir, que uno diría son fácilmente drenables, hago una craniotomía y lo dreno, no debería ser tan complicado, y un examen neurológico motor que sea aceptable, ¿sí? Entonces, en ese escenario, intentaron plantear si había algunos resultados. Lo cierto es que no terminó de dar un resultado positivo, claramente. Este fue uno de sus mayores problemas, este es el problema que tiene el tratamiento quirúrgico, pero pareciera ser que en este subgrupo de pacientes podría llegar a ser relativamente beneficioso. Es decir, ¿qué pacientes? Pacientes que no tengan un severo deterioro ni que estén en perfectos estados y que estén a menos de 1 centímetro de la corteza. Ahí podríamos llegar a considerar el drenaje quirúrgico. Aquí pueden observar todos los diferentes tratamientos quirúrgicos que se han ido estudiando con respecto al hematoma intraparencimatoso. Tampoco es tan grande la bibliografía como nos hubiese gustado en distintos escenarios clínicos. Y otra de las opciones es el drenaje estereotáxico. ¿Qué hacemos con el drenaje estereotáxico? Bueno, posiblemente algunos de ustedes lo hagan. Siguieron 19.000 pacientes, pero la gran mayoría fueron excluidos. Solamente reclutaron del 2.5 de los pacientes que fueron observados, ¿sí? Considerando que los criterios de exclusión eran mayores de 30 mililitros y dentro de las 24 horas, ¿no? Pero bueno, llama la atención que una gran minoría de los pacientes fueron reclutados al estudio, por lo cual nos habla de esta validez externa que puede llegar a tener, ¿no? Y teniendo en consideración la cantidad de centros que estaban en el estudio, uno dice, entró 1,5 paciente por centro por año. Entonces no es algo que sea tan fácil de hacer, y encima es un procedimiento que tiene que hacer la mano de un experto. Algunos de los datos relevantes que vamos a llegar a tener, habían quedado desbalanceado el uso de anticoagulantes, con una mayor cantidad en el grupo de MISTI Trial. Por lo tanto, uno podría llegar a considerar esto como una variable a considerar. Pero observamos cómo eran los pacientes que tenían ingreso. Tenían 19 puntos en IH, eran hematomas bastante sintomáticos. ¿Qué es lo que se encontró? Volumen de los hematomas 40 mililitros en cada uno de los casos, la mayoría eran profundos. Pero lo que llamó la atención realmente es que el tiempo que tardaron desde el stroke hasta la randomización fue casi de 48 horas. O sea, tardaron 2 días en terminar de randomizarlos, cuando habíamos dicho que los pacientes iniciaban dentro de las 24 horas. Lo cual llama poderosamente la atención por qué se tardó tanto en hacer esto y si no existe la posibilidad de que el MISTI Trial sea un estudio negativo, porque realmente tardaron mucho en la randomización. Como pueden observar, el hematoma realmente disminuyó considerablemente de volumen. Observen que al final del tratamiento tenían 12 mililitros de volumen de hematoma contra 43 mililitros, una reducción significativa del volumen de los hematomas, pero únicamente el 58% de los pacientes llegó al menos del 15% mililitros, menos del 15 mililitros de hematoma. Esto es importante porque aquí pueden observar que los resultados no fueron significativos desde el punto de vista del ranking modificado. Esto es importante porque muchos hacen un análisis posterior en donde observan que si los pacientes logran llegar al 15%, perdón, nuevamente, a 15 mililitros, parecerían tener algún tipo de beneficio. Por lo tanto, recomiendan de que, bueno, si uno puede hacer el MISTI Trial y llega a menos de 15 mililitros, parecería ser beneficioso. Por supuesto que esto es algo que es un análisis posterior, así que debemos tomarlo con muchísimo cuidado y deberíamos
tomarlo con pinzas. Esto lo que sí ha generado es la generación del MISTI Trial, en este momento el MISTI 4, que está en proceso de reclutamiento, y posiblemente nos vaya a dar datos en los próximos años. Acá están las conclusiones de los autores: no mejora el outcome funcional, parece un procedimiento seguro. Aquí yo les dejo una de nuestras primeras experiencias, en donde aquí pueden ver la tomografía inicial de nuestra paciente, un hematoma profundo. Acá pueden ver la colocación del drenaje, y cómo luego de 5 dosis, estamos hablando de 48 horas, la reducción significativa del volumen del hematoma y la mejoría del resultado neurológico, en este caso era nuestra paciente. Dos palabras sobre el Clear Trial, porque estoy medio pasado en tiempo. Es muy similar conceptualmente al MISTI Trial, pero a diferencia del previo, lo que es la colocación de RTPA intraventricular en pacientes con hematomas intraparenquimatosos, en donde haya volcado ventricular que esté generando una obstrucción del tercero o del cuarto ventrículo. Bien, aquí pueden ver cuáles fueron las características. ¿Qué observaron? Ellos tampoco observaron grandes diferencias funcionales, sí observaron menores dependencias del sistema ventricular, sí observaron que tuvieron menor tiempo puesto el catéter, hubo un ligero aumento de las infecciones. Por lo tanto, termina siendo un resultado negativo que se podría considerar en algunos escenarios clínicos. En nuestra experiencia, las pocas veces que lo hemos utilizado, ha dado muy buenos resultados tomográficos y clínicos, pero el único tema, por supuesto, que no tenemos un paciente control para poder decir si lo hubiese ido exactamente igual de bien que sin haber hecho el Clear Trial. ¿Cuál parecería ser el escenario en donde el uso del RTP intraventricular tiene alguna lógica? Básicamente en hematomas profundos, el clásico hematoma talámico que obstruye el tercer ventrículo o que obstruye el cuarto ventrículo por un coágulo, y el hematoma talámico es pequeño, en menos de 20 mililitros. Pareciera ser que en ese escenario es seguro y podría llegar a tener algún beneficio, ya que evita varios días de colocación de drenaje. Por lo tanto, podría llegar a ser. ¿Cuáles son, entonces, algunas de las conclusiones que quiero que se lleven de esta pequeña charla? Como les digo, cada uno de los temas posiblemente pueda dar lugar a un webinar diferente de discusión, que hubiese sido quizás interesante tener las ideas de ustedes. Me gustaría que quedara abierto a preguntas ahora. Pero básicamente la idea que tenemos que tener nosotros es que nosotros tenemos que tener atención al deterioro neurológico. Dijimos que 1/3 de los pacientes se nos van a deteriorar dentro de la hora de nuestra evaluación, y esto puede ser por expansión del hematoma, el edema perihematoma en general va a ser un poco más tardío, o por la presencia de hidrocefalia. No usemos corticoides, los corticoides en hematoma intraparenquimatoso no tienen ningún sentido. No han mostrado ningún tipo de beneficio, por lo tanto no deberíamos utilizarlo. El sodio hipertónico o el mentol, cualquier solución hipertónica, deberíamos reservarla para casos de hipertensión endocraniana o en casos de hiponatremia severa. Nosotros lo que estamos haciendo siempre en todos los casos al inicio es evitar la expansión del hematoma. Si pudiésemos generar una barrera de contención del hematoma, eso sería nuestra principal función. Por eso tenemos que hacer una reversión de la coagulopatía. Si quieren considerar ese otro exámico, lo pueden hacer en pacientes de menos de 3 horas, con una evidencia que les he mostrado, es relativamente pobre. Y el control de la tensión arterial, que pareciera ser de que no da lo mismo mantenerse entre 140 y 180, sino que pareciera ser de que deberíamos mantenernos entre 140 y 150, como hemos observado. Aquí vienen las conclusiones con respecto a cuándo lo operaríamos. El hematoma cerebeloso dijimos que es bastante claro. Los hematomas lobares en pacientes que tengan deterioro neurológico o presencia de hipertensión craniana, pero no estén con un Glasgow menor de 5 o menor de 6. En casos de hematomas profundos podemos usar alteplasa, lo podríamos considerar, hay que usarlo con muchísima precaución y tener claro cómo hacer el procedimiento. Y en hemorragia intraventricular lo mismo, deberíamos utilizarlo con muchísima precaución, por lo menos tenerla en consideración. En hematoma profundo,
no aparece en la diapositiva, pero también podríamos llegar a considerar el drenaje estereotáxico sin alteplasa, como seguramente también habrán visto alguna vez. Bueno, estoy un poco pasado el tiempo, así que les agradezco que me hayan escuchado. Y Álvaro, vos decime, pero